en un de repente todo puede cambiar. Y estamos, estos días, esta semana sería, estoy confundido si estamos en la primera o segunda semana. ¿Primera semana? Primera semana, ¿sí? Aviva. ¿Qué estamos haciendo? A ver, segunda semana, ahí está, sí, es cierto, ahí está. Sí, proyecto Aviva mi casa. Amén, eso es lo que es la segunda semana. Sí, es lo que dice acá. Proyecto Aviva mi casa. Un proyecto del Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo está en esto. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Le cuento una vez más a los que todavía no escucharon. Y a los que ya lo escucharon, sí, les vuelvo a contar. Dice la palabra de Dios que el arca de Dios la llevaron a la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. El arca era una caja que representaba la presencia de Dios. El arca fue mandado a construir por Dios, en el cual era una caja de madera pero forrada de oro, del mejor oro, ¿sí? Y adentro de la caja estaba cerrada, pero adentro de la caja estaban las tablas con los 10 mandamientos, ¿sí? Las tablas de los 10 mandamientos las cuales las talló y las escribió Moisés, porque recuerde que Dios escribió, dice, talló y escribió con su propio dedo la tabla de los 10 mandamientos. Y dice que Moisés tuvo 40 días allá arriba en el monte, hablando, dice, cara a cara, el privilegio que el único hombre tuvo, de hablar cara a cara con Dios. Y cuando descendió para mostrarle al pueblo de Dios que habían salido de la esclavitud, lo que Dios le dio, o sea, le iba a mostrar las tablas, y se encontró que el pueblo estaba en cualquier cosa. Estaban, como Moisés había tardado 40 días, ellos dijeron, no, Moisés se fue, Moisés habrá muerto, algo pasó, no vuelve más Moisés. Entonces ellos tomaron decisiones, presionaron a Aarón, que era el líder, Aarón el líder que había quedado, construyeron un becerro de oro. Y ahora tenían como Dios un becerro de oro. Entonces dice que Moisés, aunque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, hubo un momento que se le saltó la cabeza a Moisés y se enojó y tiró, dice, que las piedras esas que Dios había hecho. Y escrito ahí, dice que con su propio dedo Dios escribió ahí los 10 mandamientos, tiró y rompió las tablas, ¿sí? Y agarró y exhortó a todo ahí, se enojó, hizo, ¿cómo es? Lo hizo derretir a ese becerro de oro que estaba ahí, lo derritió, o sea, lo destruyó ahí. Y los exhortó que debían seguir a Dios. Entonces Dios le volvió a llamar y le dijo, venite de vuelta acá 40 días conmigo, ¿sí? Ya 40 días más, y traete unas piedras talladas. Porque acá, mientras hablo con vos, vas a tener que hacer vos tallar. Y entonces ahí Moisés tuvo que hacer con sus propias manos, ¿sí? Habrá llevado algún cincel algo y escribió los 10 mandamientos. O sea, ¿qué pasa? Ahí me viene una palabra que es, muchas veces cuando Dios te da de gracia, ¿sí? No te cuesta nada, viene el milagro. Pero muchas veces, si ese milagro que te vino de arriba, así como dice acá, de repente te llegó el milagro, te llegó una bendición, y vos no valorás esa bendición, ¿sí? Malgastá, desaprovechá el momento que Dios te dio, y para cuando te diste cuenta lo perdiste. Y Dios te va a volver a dar, pero ya te va a costar. Ya vas a tener que orar, ¿sí? A lo mejor la primera vez lo recibiste, alguien oró por vos y lo recibiste, ¿sí? Recibiste la bendición que le estaba pidiendo a Dios, recibiste el Espíritu Santo, recibiste la bendición, y después lo desaprovechás, y después lo querés otra vez de nuevo, lo quiero de nuevo, Dios. Bueno, te va a costar un poquito, orar, ayunar, consagrarte, buscar a Dios, tienes que ir a la iglesia, y bueno, y ya te va a costar un poquito, pero Dios te va a dar, te va a decir, solo te va a mostrar eso. Entonces, eso Dios le mostró a Moisés. Y ahí, esa tabla estaba dentro del arca. Adentro del arca ahí. Y había las tablas de los 10 mandamientos, había algo que decía la vara de Aarón. En otro momento le voy a contar qué era eso. Y había un maná. Sí, había un maná. Como testimonio, porque puede ser que el maná dice que todos los días venía el maná. Todos los días venía.
pero no duraba más de un día, era para comer en el día, ¿no? Al otro día ya, al principio, la gente que quiso juntar un montón para el otro día, ¿y qué pasó? No, ya el otro día no servía más, estaba feo, ¿sí? Estaba feo, pero es otra cosa, ¿sí? Y entonces, ahí Dios hizo que guarda ahí para testimonio, ¿sí? Ahí estaba, ese era el arca, y el arca representaba la presencia de Dios. Y no es solamente que representaba, el arca se movía y dice que la presencia de Dios se movía de un lugar a otro. Y entonces la presencia de Dios dice, ahí estuvo. Y eso es lo que nosotros estamos, hoy en día el arca representa al Espíritu Santo. O el Espíritu Santo representa al arca. Y es lo que estamos nosotros haciendo. Oración en las casas. Oración en cada hogar, en cada casa. Y es que el eslogan, una casa encendida en la presencia de Dios, un hogar encendido, una familia transformada, una ciudad avivada, ¿sí? Un hogar encendido en la presencia de Dios, ¿sí? Que entre la presencia de Dios en tu hogar, en tu casa. Y eso representa que va a haber cambios. Y todos estos días estamos hablando, y vamos a seguir hablando de este tema, ¿sí? También estamos hablando, los que van a ir a las casas a orar también van a seguir hablando de este tema. Y Dios le va a ir dando palabras, le va a ir revelando cosas, y a todos Dios nos va a ir enseñando algo. Y es que Dios quiere entrar en nuestro hogar, Dios quiere entrar en nuestra casa, Dios quiere cambiar nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir que entre? Fíjese, ¿qué pasó? En la casa de Obed-Edom, en el cual llevaron el arca. El primer mensaje hablé todo de ese tema, y ahora lo hago superficial. El mensaje está en la página de Facebook, Avivamiento, con doble N, Avivamiento. Si lo busca ahí está, ¿sí? Para seguir el hilo. Y dice que llevaron el arca y lo dejaron en la casa de Obed-Edom. Y dice que toda la casa de Obed-Edom fue bendecida. Sin embargo, dice que antes que el arca estuvo 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. 20 años estuvo ahí. Y ahí no hay noticia de que haya ocurrido nada. Simplemente cuidaron el arca y ahí estuvo. El rey David un día quiso llevar el arca a Jerusalén, fue a buscarla y la estaba llevando y algo pasó. ¿Por qué? Porque el arca tenía directivas. Dios había dado directivas de cómo trasladar el arca. El arca debía ser transportada por sacerdotes. 4 sacerdotes debían llevar el arca. La caja, el arca, tenían 4 como argollas al costado. Todo lo que era oro. Y en el cual se ponía un palo que era de madera, obviamente, forrado en oro. Y se ponía ahí, y 2 adelante y 2 atrás, y esos eran los sacerdotes que tenían que trasladar el arca. Pero como había pasado mucho tiempo, ¿sí?, que el arca no se movía, que el arca no 20 años en la casa de Abinadab, no sé cuánto tiempo más, que el arca no se movía de un lado al otro y los sacerdotes no movían el arca, que David quiso llevar el arca de una manera original, no como Dios había dicho, sino que él dice que movió el arca y trajeron un carro nuevo, hicieron un carro especialmente para llevar el arca. Y trajeron 2 bueyes especialmente que nunca se habían usado para ninguna otra cosa para llevar el arca. O sea, en el carro tirado por bueyes. Y entonces llevaron el arca. Dice que en el momento que el arca se movió, ellos lo empezaron, David, que era un adorador, el plan de David era mover y llevar el arca, y todo el tiempo iban a ir cantando, danzando, transportando el arca. Y lo empezaron a hacer. Y lo que no había sucedido en 20 años en la casa de Abinadab, algo pasó, que en el momento que se movió el arca, en el momento que dieron la admiración, la importancia de lo que era el arca, le dio David el arca, algo pasó. La presencia de Dios se activó en el arca. Que dice que no sé cuánto tiempo trasladaron el arca. Y no solamente eso, sino que David dice que hacía sacrificios en honor a Dios. O sea, sacrificaba un animal, derramaba sangre en honor a Jehová. Todo lo que estaba haciendo, solo una cosa no estaba haciendo bien: trasladar el arca como debía ser.
Y en un momento dice que él empezó a pisar unas piedras, unos pozos, algo así, y se movió el carro, y el arca se tambaleó y iba a caer, y uno de los hijos de Abinadab, que estuvo 20 años en la casa de él, dice que estaba tan... dice que va y sostiene el arca, para que no se caiga. Y el arca estaba como electrificado por la presencia de Dios, y dice que ahí mismo cayó muerto. Y todos se asustaron. ¿Qué pasó? La intención era buena, la intención era que no se caiga el arca. Pero acá no contaba, evidentemente, para Dios la intención, sino que era la forma que Dios había dicho que se tenía que trasladar el arca. Entonces ahí se asustó David y dijo, no llevemos el arca ahí. Entonces dice, ¿a dónde lo dejamos? ¿A dónde lo llevamos? A la casa de Obed-edom. Y la presencia de Dios ya estaba activada. Y lo dejaron ahí. Y ahí hubo algo diferente a lo que ocurrió por 20 años en la casa de Abinadab. Hubo bendición. Bendijo Dios toda su familia, dice. Tanto que dice que el rey se enteró, le llevaron la noticia al rey, dijo, la casa de Obed-edom está siendo bendecida. O sea, su casa, su familia, su economía, su ganado, todo se multiplicaba. Y debe ser que ocurrió algo tan importante lo que Dios hizo ahí, porque en 3 meses, y el rey David dijo, no, traigamos el arca a Jerusalén, porque él la quería llevar a Jerusalén. Porque no solamente la quería llevar, sino que a él le quería dar un lugar de importancia, construir el tabernáculo como la que tenían del desierto. Porque en el tiempo de Moisés, el arca tenía un tabernáculo que era como una carpa que estaba allá dentro del arca, cuidado ahí en un lugar especial. Entonces el plan de David era hacer eso. Porque además él sabía que si el arca estaba ahí, Jerusalén iba a ser bendecida. Y se dice que después que David llevó el arca, dice que él nunca perdió una batalla contra sus enemigos. Nunca. No hay ningún registro en la palabra que él haya perdido una batalla después que llevó el arca. Entonces el arca simboliza a Dios. El arca tiene que entrar en tu casa. Y el arca, si entra en tu casa, le tenés que dar la importancia que tiene que ser el arca. El arca es Dios entrando en tu casa. Señor, entra en mi casa. Y hemos estado haciendo estos días, hemos ido a orar, no, Señor, que tu presencia entre en esta casa, que tu presencia entre, que tu presencia cambie. Es lo que dice, que tu presencia encienda, transforme esta familia, que todo sea transformado, que todo sea cambiado. ¿Qué quiere decir? Hasta donde puedo imaginar, Dios va a transformar tu vida. Sí, a lo mejor si estás metido en vicio y cosas que no están bien, y se va a decir, cambiame Dios. Es el tiempo y el momento de aprovechar. Porque también, si el arca está en tu casa, la presencia de Dios está en tu casa, le tenés que dar la honra necesaria. O sea, honro tu presencia, Dios. Dejo lo que está mal en mi vida, porque yo quiero que tu presencia esté en mi casa. Quiero que estés en mi casa porque yo quiero ser bendecido. Yo quiero que estés aquí en mi casa. Eso es proyecto Viva mi casa. Por 3 meses vamos a estar yendo a las casas ahora. De los que quiero. Esa voluntad de decir, yo quiero que entre en mi casa. Yo quiero que el arca entre en mi casa. Yo quiero que vayan a alguien a orar en mi casa. ¿Sí? Y los que estamos designados para ir a orar son el pastor, yo, la pastora, los evangelistas ya, Ernesto, Natalia, los diáconos, Elena y Troy. Vamos a estar yendo a orar en las casas. ¿Sí? Y estamos orando los miércoles y oramos por eso. Porque realmente nos tomamos en serio esto. Porque estamos viendo, ¿sí? Porque yo me pongo a hablar del tema y me agarra la presencia de Dios. ¿Sí? Toma la presencia de Dios y eso es Dios confirmando. Yo sé que usted está sintiendo también a Dios. Amén. Entonces, ese es, le voy contando un poquito de lo que es aviva mi casa. ¿Sí? Y usted diga, aviva mi casa, Señor, aviva mi casa. Avivar. Nuestra iglesia se llama avivamiento, casa de avivamiento. Entonces cada hogar se convierte en una casa de avivamiento. Avivamiento es avivar, es despertar lo que está dormido, resucitar lo que está muerto. Avivar, como cuando
tenés un fuego y ya ¿cómo es? Se consumió toda la leña y empezás a agarrar un poquito ahí entre la ceniza y le pones unos palitos y le soplás y se aviva y hace vuelta una fogata. A lo mejor en tu vida una brasita. Y si no tenés ni siquiera una brasita, acercate a alguien que tenga un poquito de fuego para emprenderte el fuego de nuevo. ¿Sí? Amén.